Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culé. Bueno, os hago un vídeo que os voy a matizar rápidamente de salida para que no haya engaños sobre este vídeo, que este es un vídeo nuevamente largo, que va a llevar tiempo, que va a seguir redundando en cosas que algunos vais a considerar repetitivas, pero que me parece fundamental volver a hacerlo porque, básicamente porque veo una corriente de pensamiento en redes sociales que habla o que ha traído unas declaraciones de Carles Pérez donde habla que en el Barça los entrenos son relajados y que en la Roma son un no parar y que se corre mucho más, etc. Y esto ha vuelto a traer encima de la mesa la calidad de los entrenos del Barça, como si en el Barça la parte física se entrenara mal. Me parece que hay que volver a redundar sobre varios aspectos por el bien del Barça. Yo el motivo por el que hago estos vídeos no es simplemente para contradecir o para llevarle la contraria a ciertas personas en redes sociales que dicen una cosa o dicen otra, sino porque creo que hay que dar una versión alternativa, a veces más estudiada, más trabajada, que crear verdades absolutas en base a frases concretas de ciertas personas, que no digo que sean verdad o mentira, pero que también se usan a modo de encajarlas en un relato que uno predetermina y que luego mirando ciertos datos en realidad no está predeterminado así. O por lo menos podrías tener la duda de que no está predeterminado así. Es decir, habría que tener dudas razonables de que en base a 3, 4 o 5 frases uno genere una verdad incuestionable sobre una realidad compleja, que son los entrenos de élite de los primeros equipos de fútbol, como el Barça, el Madrid o el Manchester City, y generar esta inferencia. Otra cosa es que uno ate cabos y entre lo que ven los partidos y estas declaraciones asuma que hay una deficiente preparación en el Barcelona, pero en tono generalista, no que el culpable sea la parte física. Aquí lo importante a tener en cuenta no es debatir si el Barça entrena bien o mal inicialmente, no es el debate al que yo he querido entrar. Yo he querido entrar al debate de si realmente el problema del Barça es un problema físico, porque algunos están queriendo poner encima de la mesa como factor fundamental del fracaso de este año, que veremos si es un fracaso completo o parcial dependiendo de lo que pasa en la Champions, están poniendo encima de la mesa que el argumento de estas frases, de estos jugadores, que por cierto se han ido a equipos que correrán mucho y todo lo que quieras, pero que no ganan tantos títulos como el Barça. De hecho, la Roma ha quedado peor clasificada en el calcio que el Barça y no está en Champions y el Barça sí. Con lo cual, el hecho de que corremos más allí que aquí puede indicar que allí se entrena mejor o puede indicar que allí se entrena peor, en el sentido de la eficiencia. Allí se corre mucho y los resultados no acompañan. Aquí se corre menos y los resultados son superiores. ¿Esto qué significa? Muchos diréis, bueno, claro, es que el Barça tiene mejores jugadores. Claro, por lo tanto, si tengo mejores jugadores, quizá la parte física no tiene que tener tanto énfasis, porque tengo jugadores inteligentes. Cruyff decía, si yo me anticipo, puedo parecer más rápido que mi oponente sin serlo. Y voy a parecerlo siempre. Siempre la gente va a decir, mira qué rápido es este tío. Y quizás no soy realmente más rápido. Pero como soy inteligente y me anticipo y arranco a correr antes, a la gente le parece que yo soy más rápido que el tío con el que me estoy enfrentando. Y esto es fundamental entenderlo, porque la calidad de un entreno no se mide por las horas de correr. La calidad de un entreno se mide por otros parámetros. Y os voy a traer una serie de indicativos para que veáis que si eres cruyffista, como soy yo, si eres guardiolista, como soy yo, y crees en lo que llamamos el ADN Barça, estas frases de Malcolm y de Carles Pérez no tienen mayor importancia. No tienen mayor importancia para resolver los problemas que tiene el Barça. Y os los voy a explicar ahora, pero hay que partir siempre de una base. Y es decir, si tú quieres ser el Liverpool, quizá, o te voy a dar posiblemente la razón, que el Barça no corre lo suficiente en los entrenos. Pero si quieres ser el Barça, te diré que el Liverpool corre demasiado en sus entrenos, si el Liverpool quiere jugar como el Barça. Entonces va a depender del contexto y cómo dibujes tú el marco de referencia en el que quieres incorporar la parte física a tus entrenos. Os voy a tirar varios datos y sobre todo os voy a traer la filosofía de Paco Seirulo. Quiero que memoricéis bien este nombre. Paco Seirulo, que es el que está aquí al lado de Carles Puyol. Este señor es un preparador físico que tiene 40 años de experiencia y se le considera el gurú de la forma física de Guardiola. Es decir, Guardiola tenía recortes de cosas que este hombre había dicho colgadas en su despacho. Esto está documentado.
Guardiola considera a este señor una autoridad máxima, igual que, por ejemplo, considera a Bielsa un entrenador super top. Podrás estar de acuerdo o no, Guardiola no es Dios, evidentemente, pero si consideras que el equipo de Guardiola llevó el cruyffismo a su máxima expresión práctica, es decir, que creemos que lo que hizo Guardiola es lo máximo que puede conseguir un entrenador, que es un sextete, pero no solo cómo lo consiguió, sino cómo se jugó, si consideras que eso llevado a la práctica es la aspiración del Barça, entonces no puedes ignorar al retroceder los principios fundamentales que rigieron ese éxito. Y os advierto, los principios fundamentales que rigieron ese éxito no tenían que ver con una forma física espectacular. De hecho, la forma física en el libro de Seirulo y en el libro de Guardiola como tal no existe. Vais a flipar, pero es que os lo voy a demostrar. No lo digo yo. Yo sí estoy trayendo aquí la documentación. Yo no estoy dando mi opinión. Yo os voy a traer mi documentación. Yo, como soy creyente en estos individuos, porque soy creyente en ese modelo y quiero lo mejor para el Barça, no quiero que el debate se simplifique y uno piense, bueno, al Barça lo solucionamos poniéndolo a correr más. No. Hay que tener mucho cuidado porque eso es como decir, al Barça lo solucionamos fichando a los mejores jugadores. Tampoco. Ya hemos visto que solo ese factor, alterando solo ese factor, no consigues un buen equipo. El otro día estaba viendo un partido del equipo de Guardiola, un Barça-Arsenal en Barça TV. La delantera del Barça era un Messi muy joven, Bojan y Pedro. Y el Barça le estaba metiendo un 3-1 al Arsenal en Champions en casa. Bojan y Pedro. O sea, los veías al lado de los defensas del Arsenal y eran enanos. Enanos a lo alto y a lo ancho. O sea, sus piernecitas, excepto las de Messi y un poco las de Bojan, eran palillitos al lado de esta gente. Y le estábamos metiendo un 3-1. Cuidado, repito, yo lo que quiero es lo mejor para el Barça. Esto creo que se entiende. Hay gente que cree que no. Pero yo lo mejor que quiero es lo mejor para el Barça. Y lo mejor para el Barça es hacer un muy buen análisis completo de por qué el Barça no rinde. Y esto implica hacer un análisis holístico. Un análisis de toda la estructura del Barça, no de una parte, ni siquiera enfatizar una parte que, como vais a ver, para muchos no es tan importante o no debería verse como tan importante de forma aislada, como se está tratando con la gente que habla de Malcolm y que ahora habla de Carlas Pérez. Que, por cierto, repito, Carlas Pérez dice que allí corren más que aquí, también dice que fuera del Barça hace más frío que en el Barça y quizá habrá que ver si Carlas Pérez se hace mejor jugador en la Roma por correr más de lo que era en el Barça. Hay que ver si los jugadores que se van del Barça a otros equipos, con estos entrenos físicamente más exigentes, si se vuelven jugadores más completos o menos completos. Para poder verdaderamente evaluar si la metodología de Paco Seirulo y de Guardiola realmente es correcta o no. Que para mí sí que lo es, porque ya digo, si queréis hablar de teoría llevada a la práctica, el sextete se consigue con la teoría de Paco Seirulo y Guardiola. Y ahora vamos a ver lo que dicen los dos con respecto a la parte física. Que decir que la parte física no es tan importante o no hay que darle tanto énfasis no significa no trabajarla. Es que ese es el problema. Y ahora vais a ver que la ecuación de Paco Seirulo tiene 7 variables. 7, siendo una la parte física. Eso significa que si yo tengo 7 variables y las 7 vamos a suponer que son igual de importantes, porque para Paco Seirulo son igual de importantes, significa que un séptimo del entrenamiento va a estar dedicado a la parte física. Única y exclusivamente. El resto estaré tocando el resto de variables que tengo en mi ecuación. Y eso es lo importante a entender. En la ecuación de Paco Seirulo, si solo falla el físico, pero los otros 6 factores están bien, el equipo va a rendir. Ahora, el problema aquí es cuando de estos 7 factores, 5 están fallando. Ahí sí tenemos un problema. Y si uno de estos 5 es el físico, pues evidentemente es uno de los problemas a atajar. Pero centrarse solo hoy en el físico porque estamos enfadados, porque queremos castigar a los jugadores y queremos que ahora se tiren 8 horas corriendo para solucionar el problema, está muy bien como rabieta, como enfado, como, oye, pues ya que les pagamos, por lo menos que suden y corran. Eso está muy bien. Es hasta racional y normal que uno tenga esa tendencia a querer castigar al jugador, ¿no? Porque eso es un castigo. Que corran más, que suden más, que se machaquen más. Pero ¿queremos que sudan más y corran más para nada o queremos que el Barça vuelva a ganar? Lo digo porque si queremos que el Barça vuelva a ganar, no es cuestión de plantear la parte física como el gran problema que tiene hoy el Barça.
Hoy el Barça tiene una serie de problemas en su metodología de entreno por el sistema de juego que suponemos que queremos implantar, porque es verdad que con Valverde para mí perdimos el norte y entonces ya no sé si ni siquiera la metodología de Paco Seirulo funcionaría, que creo que sí, porque él no la atribuye solo al estilo de juego del Barça, sino que la atribuye a todos los deportes de equipo. Él utiliza estos 7 factores de forma distinta, independientemente de si es balonmano, de si es hockey patines, de si es básquet o si es fútbol o tenis. No, perdón, tenis no, porque es un deporte individual. Esta ecuación de Paco Seirulo se refiere única y exclusivamente a deportes de equipo, no a deportes individuales. Bueno, antes de empezar con Paco Seirulo, dejarme que os ponga unas declaraciones de Guardiola de la Premier. Lo estoy sacando de YouTube, están en inglés, os lo voy a ir traduciendo. Sé que muchos lo entenderéis, pero yo os lo voy a traducir. Voy a ir por cachitos y os voy a ir traduciendo lo que va diciendo el que le entrevista y Guardiola. Es muy cortita la entrevista y pensar que hay otra entrevista más extensa que le hacen después de un partido también sobre la parte física que viene a decir todo esto, pero más amplio. Si queréis luego la busco y os la pego en el link de descripción, pero en principio creo que con esto os haréis a la idea de lo que dice Guardiola. Vamos a empezar y empieza con una pregunta de un entrevistador, en inglés. Summer we sent 16 players to the World Cup, which was more than any other team. And then when we came back for the Community Shield and Arsenal away, I remember expecting to see a team that was tired, but we actually saw a team that looked fresh and hungry. How important was... Bueno, aquí el entrevistador le dice que, está hablando con Guardiola, y dice que el Manchester City venía al Community Shield y venía del Mundial o de una competición internacional y le pregunta, bueno, el entrevistador dice, yo me esperaba encontrar un equipo reventado, un equipo decaído, como flojo, y sin embargo vi un equipo muy potente. Entonces le pregunta a él cómo explica esto. To come straight back in and hit that level again. ¿Ves? O sea, aquí le está diciendo, ¿cómo hicisteis para volver y volver a hit that level again? O sea, ¿cómo hizo para volver a pegarle a ese nivel? Un nivel que el presentador no se esperaba, porque el presentador estimaba que el Manchester City estaría agotado y querría, y seguramente se notaría en el terreno de juego, y sin embargo se vio a un Manchester City fresco, con ganas, rápido, etc. Y esto es lo que le responde Guardiola. Well, that is a good lesson to understand the physical preparation condition is not the most important thing in football. So esto es una de las cosas importantes a entender del fútbol, que la parte física no es una de las cosas más importantes en el fútbol. Escuchar bien el matiz, porque aquí creo que tenéis que, cuando hablamos de temas multifactoriales y complejos, los matices son fundamentales cuando uno habla. Y hay que agarrar el matiz, no coger lo que uno dice y llevarlo al absolutismo, porque hay un matiz. El matiz dice que no es de las cosas más importantes en fútbol. No es de las cosas más importantes. Es decir, hay cosas importantes y hay las más importantes. El físico es importante, pero no es de las más importantes. Eso no significa que no hay que trabajar el físico, como muchos me habéis puesto en el vídeo anterior cuando hablé de la ciencia. Significa que no es de las más importantes. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo unos recursos temporales, por decirlo de algún modo, de 3 horas al día, o de 8, o de 12, o de 24, 24 no porque tengo que dormir, ¿no? Con lo cual no son 24, pero bueno, yo tengo unos recursos temporales, yo voy a alocar o voy a distribuir el tiempo primero en volumen en las cosas que son más importantes y menos tiempo en las que son menos importantes. Si yo considero que el físico en el fútbol es de las cosas que no son más importantes, es normal que yo le dedique menos tiempo al físico que a otras partes que considero más importantes. Repito, no significa que no se trabaje o que tengan que ser unos obesos los que juegan a fútbol. Significa que el énfasis en el entreno de un equipo de élite de Guardiola no es precisamente en lo físico, porque esa parte no es la gran parte fundamental que muchos queréis poner encima de la mesa, como que eso es lo que falla y por eso estamos como el culo. No. Bueno, no en el libro de Guardiola y en el mío, evidentemente, claro, en el vuestro sí. we start to play Community Shield in the first leagues with a lack of training sessions. So we train in field. We learn from that. We train in field. O sea, dice, vamos a la liga y a la Community Shield sin haber entrenado en We train in field. Os lo expliqué el otro día. In field significa en el campo. ¿Qué significa? Que entrenas en los propios partidos. El partido se convierte en parte de tu estructura de entrenos. Ya os expliqué el otro día que el esfuerzo potente que realiza un jugador se produce en el partido, no en los entrenos. Por lo tanto, porque ese esfuerzo requiere luego una recuperación. En equipos que están jugando cada 3 días, tú no puedes llevar el nivel de la intensidad de los partidos a los entrenos porque te cargas a la plantilla entera. Entonces, esto es una cosa que él aprendió. Y fíjate lo que introduce, es que el partido es parte del entreno.
Un equipo como el Barça, que juega tantos partidos exigentes durante el año, sus partidos son ya entrenos. Son parte del acondicionamiento físico. Tienen que ser parte. Porque no hay más huevos, porque no te queda tiempo. Es lo mismo que les pasa a los jugadores de la NBA, que juegan cada 2 días, cada 3 días, y entonces el partido es parte del entreno. Cuando tú monitoreas a tus jugadores, tienes en consideración ese partido como si fuera un entreno. Por eso escucharéis siempre que después de un partido los titulares han hecho un tipo de ejercicio y los suplentes han hecho otro. Porque evidentemente están entrenando de forma diferente porque el partido es parte del entreno. Vamos a seguir con Guardiola. There are other aspects in football that are, I think, more important than the physical condition. So I think... Vuelvo a repetir. Creo, y dice que creo, evidentemente creo, que hay otros aspectos más fundamentales que la preparación física, que la condición física. Run to run and make exercises for nothing is waste of time. Run to run and make exercises for nothing is... Hablan un inglés un poco choto, pero bueno. Run for run and making exercises for nothing is a waste of time. Lo que está diciendo es que correr por correr o hacer ejercicios así todo el rato no tiene sentido. ¿Por qué dice esto Guardiola? Porque Guardiola y Cruyff y Paco Seirulo entienden que el fútbol, como tiene otros condicionantes aparte del físico, y un condicionante fundamental del fútbol es la pelota, Paco Seirulo lo que prepara casi todos sus entrenamientos es con pelota. Es decir, todos los ejercicios están enfocados en su mayoría a tener la pelota. Luego hay una porción que está dedicada a la explosividad. Porque fijaros, otro dato que os quiero dar es que un jugador de fútbol, y esto no os puedo decir la fuente porque no la recuerdo de memoria, pero he leído varios sitios donde más o menos concuerdan en estos datos, es que un jugador de fútbol corre en un partido de élite, de primera división, corre entre un jugador de campo entre 10 y 14 kilómetros por partido. Esto es un rango, ¿no? La media son 12, más o menos, pero es entre 10 y 14 dependiendo de la posición que ocupe cada jugador. Resulta que el 80% de estos kilómetros se recorren caminando a baja y media intensidad. Y solo un 20% se recorren a alta intensidad. Es decir, que un jugador de fútbol, de esos 12 kilómetros, se tira solo el 20% corriendo a máxima intensidad. En 90 minutos, esos son 18 minutos. Es decir, un jugador necesita una explosividad media, para aguantar una explosividad media de 18 minutos en un partido de fútbol. Para eso no necesitas 4 horas de entreno físico. No lo necesitas. Con mucho menos, con un entrenamiento de 30, 40 minutos, 50 de alta intensidad, tienes tanque suficiente para tener momentos explosivos durante 18 minutos en un partido. Incluso más. Pero entonces, ¿para qué vas a trabajar una explosividad de 1 hora cuando ningún jugador tiene un patrón de 1 hora explosiva en un partido de fútbol? Cuando solo el 20% de sus momentos explosivos en un partido es un 20%, son 18 minutos de media. Habrá jugadores que llegarán a 22 o 25 minutos, quién sabe, y habrá jugadores que se quedan en 12 o 13. Es una media. Y luego hay que ver la desviación estándar que tiene esta media. Pero no es una desviación muy amplia, es bastante estrecha, porque la media incluso de correr es 12 porque se mueven entre 10 y 14. Entonces, entender también los números en este sentido. ¿Por qué se le quita importancia a la parte física? Porque el juego del fútbol tiene 18 minutos de alta intensidad. No tiene 90 minutos de alta intensidad. Y algunos diréis, pero es que yo quiero que estén 90 minutos de alta intensidad. Es que eso no lo hace ningún equipo. No lo hace ningún equipo porque ninguno corre más de 14 kilómetros y ninguno hace los 14 kilómetros en alta intensidad. Es que no los aguantarían. No los podrían soportar. Sigamos con Guardiola. We have Lorenzo Buenaventura's in the Sam Erith group, like they are a masters, they are a genius, they are an incredible, especially Lorenzo is an incredible person. So we worked together from the first years in Barcelona, and it would have been impossible to do what I have done without him. It's impossible. I cannot imagine my career without his advices, his knowledge about the teams, about the amount of the training session, the intensity, the high and low, and medium, and how you handle, the injuries to avoid it. So he's an incredible talent guy. Pensar que se está hablando de un tal Lorenzo que sigue la filosofía de Paco Seirulo. Es decir, la filosofía de Paco Seirulo, Guardiola la transporta a todos los equipos donde va. Y vamos a ver cuál es esa filosofía. Ahora es donde entro ya en materia de filosofía de Paco Seirulo. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que Paco Seirulo considera el entrenamiento de fútbol como una actividad hipercompleja. Es una estructura hipercompleja. Y él considera que el entrenamiento de fútbol es una estructura hipercompleja porque el ser humano es una estructura hipercompleja, tanto en sí mismo como en su relación con otros. Y el fútbol, como sabéis, por eso justamente él tiene esta ecuación de 7 factores, justamente el fútbol es tu actividad personal,
en la parte de creación del juego, pero también en tu relacionamiento con los compañeros. Y él tiene estas estructuras, en su ecuación tiene estos factores, ¿vale? Os los leo y os explico un poco qué son cada uno. Dice, la estructura física o la estructura de un jugador para generar su entrenamiento tiene que partir inicialmente de una estructura mental. Eso es lo que Paco Seirulo pone como el gran paraguas. Dentro de este paraguas están las siguientes estructuras. La biológica, que sería justamente el entreno físico. La coordinativa, que la coordinativa se refiere a aspectos como, por ejemplo, hacer un ejercicio que sería que todos los jugadores, antes de meter un gol en un entreno, todos los jugadores tienen que tocar el balón, si no, no vale el gol. O coordinativa sería, por ejemplo, tienes que meter todos los goles con la pierna derecha, si metes con la izquierda no vale. O coordinativa sería que los goles de cabeza valen el doble que los goles con el pie. O este tipo de ejercicios, ¿no? Ejercicios que te obligan a coordinar un aspecto del juego. Cuando te ponen una dificultad tienes que coordinarte en una determinada manera para poder hacer validar lo que estás haciendo. Luego la condicional, la creativa, socioafectiva y la emotiva. Es decir, toca 7 factores. Para él los 7 factores se entrelazan entre sí, es decir, todos tienen como un roce entre ellos. No solo trabajarlos individualmente, sino que tienes que trabajarlos individualmente y en su relación entre ellos. Por eso él considera que esta ecuación o que este sistema es hipercomplejo. Él dice que es hipercomplejo. Ahora bien, ahora viene gente que os dice que una frase de Malcolm aquí, una de Carles Pérez allá, otra de Griezmann y otra de Jong explican una deficiencia y ya está resuelto el problema. Hay que correr más. Ya está. Este es el problema del Barça. No. Fijaros, no puede ser la explicación porque si no ganarían el premio Nobel esta gente que dice esto. Simplemente habría que darles un premio. Porque aquí hay gente con Paco Seirulo con 40 años de experiencia que aún está intentando controlar esta hipercomplejidad y resulta que hay gente que con 3 frases es capaz de controlar esta hipercomplejidad. No, ya está. Problema resuelto. Aquí se ponen a correr y se acabó. No. Si no es lo que piensan, si esta gente que en redes sociales, porque he visto mucha actividad en Twitter con esto de Carles Pérez, si esta gente tiene otra idea, entonces que nos la exponga completa, pero que no nos haga creer que, ¿veis? El problema del Barça es un problema de que no se entrena una mierda. No se entrena una mierda la parte física. ¿Pero por qué no se entrena una mierda la parte física? ¿O no se entrena como ellos quisieran? Que nos tendrían que decir cómo les gustaría. Cuando alguien se queja y dice, es que el Barça entrena 50 minutos la parte física. Dices, bueno, ¿cuántos minutos quieres que entrene en la parte física? ¿Cuál sería el número correcto? Sería bueno que a la vez que dices que eso es una mierda, dieras una alternativa de cuál es la solución, para que entendamos bien si estás hablando de que hay que entrenar 3 horas y por lo tanto nos faltan 2, o hay que entrenar 1 hora y media, con lo cual nos faltan 40 minutos. Las magnitudes son muy, muy importantes el mencionarlas, no simplemente decir, es que 40 es muy poco. ¿En relación a qué? ¿A 2 horas o a 1 hora y media? Explícanos un poco cuál es tu idea. Si los tienes entrenando 3 horas la parte física, ¿cómo haces la explosividad? ¿Cómo haces la parte aeróbica, anaeróbica, la muscular? Explícanos un poco entonces cuál es tu método de trabajo para asegurar que este Barça está en deficiencia con 50 minutos cuando hay gente como Paco Seirulo que tiene 40 años estudiando la ciencia del cuerpo humano en todos sus matices, no solo físicos sino mentales, para entender cuál es el relacionamiento de todos los factores, está todavía en periodo de entenderlos porque no hay nadie que todavía entienda exactamente por qué suceden cosas. Guardiola lo dijo en un partido una vez. Dice, hemos salido de la primera parte que parecíamos unos muertos y en la segunda parecíamos atletas de élite. ¿Qué ha cambiado? Si no hemos entrenado nada en el medio tiempo. ¿Por qué en la segunda parte parecemos atletas de élite y en la primera? Y él dijo, porque hay un tema mental. Hay un tema mental. No es un tema físico, es un tema mental. Os acabo de poner el clip de Guardiola que reafirma esta posición y os digo, buscar porque en YouTube hay más frases de este estilo. Frases de Paco Seirulo y, repito, podéis no querer a Paco Seirulo, podéis estar no de acuerdo con Paco Seirulo, pero sería bueno que cuando comparemos fuentes sean fuentes de igual calibre. Yo puedo no estar de acuerdo con Paco Seirulo porque tengo una fuente alternativa que no es un tuitero o alguien que habla en redes sociales o que no es ni siquiera Carles Pérez, que repito, Carles Pérez no ha dicho que en el Barça se entrene mal, simplemente ha mostrado una diferencia de que aquí es relajado y allí no. Pero ojo, si en el Barça es relajado porque hay un plan de acción de estas 7 variables que hacen que sea más importante que el entreno sea relajado y luego la intensidad esté en el partido, que no digo que el Barça se haya mostrado intensamente. Estoy hablando en términos genéricos para que veáis por qué hay que tener cuidado con las inferencias que se hacen en base a solo unas frases. Es lo único que os pido. Que si yo ahora os traigo esto de Paco Seirulo, que es un tío que ha programado los entrenos del Barça más exitoso de la historia, resulta
y es un referente para Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores. Resulta que no os lo creéis, hombre, esperaría que tuvierais por lo menos la visión de alguien que fuese de un calibre similar al de Paco Seirulo, que tuviera una experiencia similar, que tuviera unas credenciales similares, para realmente poder comparar patatas con patatas. Porque yo no voy a comparar lo que me diga si tengo que ir al médico porque tengo un cáncer, no voy a comparar lo que me dice el oncólogo con lo que me dice el vecino. Evidentemente, para tener una segunda opinión, no iré al vecino, iré a otro oncólogo. Entonces yo lo único que os pido aquí, como ejercicio personal vuestro, es que si os dan una opinión A y viene con una serie de fuentes, Malcolm y Carlos Pérez y no sé quién, y viene otra opinión y viene con un tío que se ha dedicado 40 años a preparar a deportistas de élite y que ha sido una de las razones por las cuales el Barça ha tenido su mejor época, bueno, entonces contrastemos fuentes con fuentes. Yo, si queréis, me voy a otros tuiteros. De hecho, me podéis contrastar a mí. Si un tuitero dice A, yo soy otro tuitero. Yo digo B, ya está. Pero si yo os estoy planteando a un profesional del calibre de Paco Seirulo, hombre, buscar un tío del calibre de Paco Seirulo para contrastar la información, porque si no, claro, estamos comparando peras con patatas. Bueno, dice Paco Seirulo: no existe la preparación física como tal. Existe la mejora de SHD. Ser humano deportivo. Eso es SHD para Paco Seirulo. Repito, no existe la preparación física como tal. Existe la mejora del ser humano deportivo. ¿Qué significa esto? Coño, tocar estos 7 factores que os he mencionado antes. Tú no puedes solo trabajar uno de esos factores o culpar a uno de estos factores del desastre de un club. Yo el otro día os lo rompí en 3 factores. Aquí hay 7. Lo rompí en 3 porque intuitivamente me parecía que hay 3. Me parecía que estaba la parte táctica, la parte física y la parte mental. Bueno, y ya veo que me quedé corto. O sea, para mí ya era un tema complejo con 3 y evidentemente me quedé corto porque Paco Seirulo son 7, con lo cual yo compro que hay 7 y no 3. Ya me equivoqué en quedarme corto en el número de factores. Pero aún más a mi favor en este sentido de que la complejidad del Barça no se puede explicar por una simplicidad de frases sueltas aquí y allá. Vamos a leer algunas frases que exhiben el pensamiento de Paco Seirulo. Frases que Guardiola, algunas de las cuales Guardiola tenía colgadas en el panel, el corchito que tienen los entrenadores en su despacho, y dicen lo siguiente, a ver si las puedo leer bien porque leyendo soy patético. Dice: creo que es imposible, como se pretende, que en un mes de entrenamiento se llene el tanque de un futbolista para la temporada. Imposible. Y los preparadores tenemos que flagelarnos porque le dimos demasiada importancia a la pretemporada. Imaginaros, ¿cómo eran las pretemporadas anteriores? Justamente se intentaba preparar al jugador para, en un mes, que tuviera la forma física necesaria para aguantar un año. Claro, eso significaba meterles una machacada atómica que hacía que a los 2 meses de competición, en lugar de estar mejor, tuvieran el tanque vacío. Ahí es cuando muchos entrenadores personales empiezan a cambiar y las temporadas se vuelven más light. Se vuelven más light porque se intenta prolongar en el tiempo el entreno para adecuarlo al ritmo de trabajo real que luego tienen durante la temporada los jugadores. Esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Las pretemporadas antes eran machacadas físicas atómicas. Paco Seirulo dice que aprendieron que ese no era el camino. ¿Lo aprendieron cómo? Coño, con prueba y error. Dice, abro comillas, hacer entrenamiento triples durante toda una semana es malo para los jugadores. Solo consigues fatigarlos y que lo estén pagando durante los primeros 5 partidos de liga. Para mí es mejor prepararse para el primero, exclusivamente, y luego para el segundo. No se puede realizar una pretemporada entrenando 2 semanas seguidas en 3 turnos sin tocar el balón. Perjudica y no es útil. Nuevamente es lo mismo. Para todos aquellos que pedís que durante la semana, entre partidos, machaquemos al jugador, ya os está diciendo Paco Seirulo que eso no tiene ningún sentido. Yo puedo hacer turnos dobles entre partidos de Liga y Champions, pero lo único que voy a conseguir es fatigar al jugador, para que cuando llegue el momento en el que tiene que rendir, no rinda porque está fatigado. Por lo tanto, cuidado nuevamente con decir que los entrenos del Zenit y de la Roma son la gran maravilla y los del Barça son una mierda. Cuidado con hacer esa inferencia en base a esas... Porque el entrenamiento, para ser completo, para ser de élite e innovador, posiblemente Paco Seirulo esté más cerca que aquellos que utilizan los métodos tradicionales. Nuevas comillas. Abro. Si quieres jugar con calidad y rendir a gran nivel, debes trabajar cualitativamente. Y para hacerlo no debes cargar cantidades de entrenamiento. Os la puedo volver a leer, pero aquí se habla muy claro. No es trabajar cuantitativamente, sino cualitativamente.
Cuantitativamente sería hacer 3 horas de entreno. Cualitativamente sería hacer una, pero bien hecha. Y para hacerlo no debes cargar cantidades de entrenamiento. Es decir, chicos, el gran Paco Seirulo está diciendo que ojo, cómo sobrecargas a los jugadores. Quizá en la Roma, quizá en el Zenit, aún no les ha llegado esta innovación de Paco Seirulo, que está basada, como digo, él ha hecho un estudio científico no solo de la parte física, sino de la mental, de la coordinación, de la social, de la emotiva. Hay una serie de factores que él ha metido en la ecuación para explicarlo todo. O para intentar explicarlo todo, que es muy difícil, porque él ya dice, ¿cómo voy a explicaros esto si es hipercomplejo y todavía estamos definiendo bien cuál es la mejor metodología? Pero no, hay gente que ya sabe cuál es la mejor metodología, no parar de correr. Bueno, si quieres ser maratoniano, puede ser que sea la solución. Sigue Paco Seirulo. El éxito de un equipo, insisto, radica en que confluyan en él energías positivas de todos los ámbitos. No solo cuenta la preparación física o táctica, también la aportación de directivos, periodistas, aficionados. Cuando confluyen los valores individuales con los colectivos, hay un progreso. De lo contrario, no se sigue por el buen camino. ¿Vale? Cuidado también cómo tomáis esto. Él no está diciendo que el aficionado sea culpable de que el Barça no tenga intensidad en el campo, pero sí que es verdad que si tú tienes una afición como la del Liverpool que te está animando todo el rato, es normal que en el partido tú tengas más intensidad. Y el Camp Nou no se caracteriza por estar cantando el You Never Walk Alone a sus jugadores. De hecho, el campo del Barça, para un futbolista de élite, es de los más chungos porque posiblemente seamos la afición más exigente del planeta. Y a la mínima estamos ya murmurando y el jugador lo nota. Y enseguida estamos ya medio con la mueca torcida. O sea, somos muy exigentes. Los clubs ingleses, las aficiones, cantan y animan aún perdiendo 4-0. Van con su equipo aún perdiendo, le reconocen el esfuerzo y dicen, bueno, mala suerte, estamos perdiendo. En Can Barça esto no sucede. Y el jugador que viene a Can Barça, jugadores que evidentemente, tipo Coutinho o el propio Griezmann, que a la mínima que la grada se pone de morros, empiezan a bajar el rendimiento, eso se explica muchas cosas. De la importancia que es la parte emotiva en un jugador. Cómo le afecta la parte física. Es súper importante. Pero bueno, como digo yo, no me tenéis que creer a mí. Esto lo dice Paco Seirulo. Yo creo que es correcto. Estas son algunas de las cosas que os quería traer de Paco Seirulo para que entendieras bien su filosofía. Sobre todo, tengo que volver a repetir que no existe la preparación física como tal, existe la mejora del ser humano deportivo y eso se basa en los 7 factores que os he mencionado antes, que podéis buscarlos. Mira, todas estas fuentes no tenéis que hacer mucha cosa. Podéis poner Paco Seirulo y forma física, Guardiola y Paco Seirulo, o bueno, podéis poner 1000 cosas en Google y vais a encontrar 1000 referencias y 1000 PDFs y artículos por todos lados de la filosofía de Paco Seirulo. ¿Esto es indicativo, lo que yo estoy diciendo ahora, de que el Barça entrene bien? No. Yo en ningún momento he dicho que el Barça esté entrenando bien. De hecho, el otro día, en el vídeo, cuando yo solo incluí 3 factores, dije que a mí me parecía que el táctico y el motivacional eran los 2 que verdaderamente estaban fallando. No así el físico. Esos 2 eran los que pensaba que estaban fallando. Y creía que esos 2 son los que realmente hay que potenciar para que el Barça vuelva a ganar, no correr más. Yo creo que el Barça necesita potenciar otros. Lo que dice Paco Seirulo, el análisis que haría Paco Seirulo sería analizar la plantilla y ver de estos 7 factores, hacer un ranking, poner una puntuación de cómo él ve que está el equipo en cada ranking de sus 7 factores de la ecuación y ahí determinar cuáles son los que tienen que ser trabajados. Es evidente que el Barça, viéndolo jugar, por las palabras de Messi, cuando habla de intensidad, no es que estén mal necesariamente, voy a matizar, no es que necesariamente estemos mal físicamente. Significa que hay algo que está fallando, que podría ser la parte motivacional, podría ser la parte emotiva, podría ser la parte social, o sea, la falta de cohesión del grupo. La falta de cohesión del grupo provoca una deficiencia en los resultados y en la forma de jugar que puede afectar o hacer parecer que físicamente eres peor de lo que realmente eres. Hay una parte de creatividad y de toma de decisión. Si tú estás muy cansado, tomar decisiones creativas se convierte más difícil. Si no, hacer la prueba, salir a correr 10 kilómetros a mucha intensidad y que luego os pongan en un papel una ecuación un poco difícil. Intentar resolverla rápido versus una persona que haya estado descansando y pueda resolver la ecuación sin haber corrido los 10 kilómetros antes. Vais a ver que la toma de decisión la tiene mejor estructurada el que está descansado que el que viene de correr los 10 kilómetros. ¿Por qué? Hombre, porque es lógico, porque la imposición física hace que tu cuerpo dedique la energía a la recuperación de toda la energía que has gastado, mientras que el otro tiene toda la energía intacta para llevarla al cerebro.
Y el cerebro es un gran consumidor de energía, un gran consumidor de energía. De hecho, el ser humano tiene dos grandes consumidores de energía, que son el cerebro y el intestino. Por eso cuando comemos, el ser humano le coge esta modorra y esta mierda especie como de somnolencia, porque evidentemente toda la sangre y toda la energía se desvía del cerebro al intestino. También es la explicación de por qué el ser humano tiene unos intestinos más pequeños que muchos de los mamíferos, porque tenemos un cerebro demasiado grande y nuestro cuerpo no puede sostener energéticamente las dos cosas. Fijaros si la ciencia nos puede tirar cosas de lo que pasa en un cuerpo humano cuando entrena y por qué Paco Seirulo ha estudiado todas estas cosas para poder distribuir la carga de trabajo acorde con lo que es nuestro cuerpo y nuestros mecanismos para rendir. Que rendir, repito, la simplificación de que hay que correr más como metodología para ganar es falso. Es falso y yo al Barça os tengo que dar una contraargumentación a esos discursos porque el otro día un usuario, que de hecho me encantó el comentario, me dijo, Spider, tienes que definir qué es tu canal. ¿Tu canal es este tío con máscara que es gracioso y divertido o tu canal quiere ser un canal analítico? Y pensé, hostia, es verdad. Yo no lancé este canal para lanzar aquí un arsenal de datos científicos y de datos cualitativos, cuantitativos para poder hacer análisis sofisticados sobre la realidad del Barça. Yo lo hice para divertirme y reírme. Pero claro, cuando veo comentarios que potencialmente pueden perjudicar al Barça, pues me veo en la obligación de evolucionar el canal a de vez en cuando hacer este tipo de vídeos. Porque no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callado al ver que hay gente que quiere resolver los problemas del Barça sobresimplificando. Y repito, me diréis, no, es que estos tuiteros en redes sociales no dicen que sea solo la parte física. No, pero le dan mucho énfasis. Igual que hemos dicho que Guardiola decía que no es de las más importantes, es decir, hay que darle énfasis a otras, que no significa no darle énfasis a la física, cuando alguien discute o rebate o da una opinión y le está dando más importancia a la física que a las cuestiones que Guardiola considera más importantes, o Paco Seirulo o yo, entonces yo me veo en la obligación de traer la contraargumentación y decir, vale, tú pensarás que lo físico es fundamental y que luego hay otras cosas que están fallando. Bueno, y es que yo tengo la visión opuesta. Yo tengo la visión de que hay otras cosas que están fallando, que podrían estar afectando a lo físico, o lo físico podría ser una de las que esté fallando, pero como no es de los factores más importantes, no es el que empezaría a toquetear a día de hoy. Empezaría a tocar los otros. Ahora bien, repito lo mismo, si hay 7 factores y el físico es uno de los 7, evidentemente yo no voy a dedicar todos los esfuerzos al séptimo o al primero, es igual en cómo esté colocado, porque hay 7. Tengo que evaluar cuáles de estos 7 fallan y corregir los 7 que estén fallando. Si uno de ellos es el físico, pues hay que corregir el físico. Pero en la ecuación de Paco Seirulo, el físico no puede ocupar el centro del debate porque hay 7 factores más. Yo no puedo juzgar a mis 7 hijos en base a lo que hace uno y hacer que ese uno sea la definición de mi estructura familiar, porque hay 6 hijos más. Entonces, si tengo un hijo que es un criminal, pero los otros son estudiosos y buenas personas, yo no voy a decir que tengo una familia de mierda, tengo una oveja negra, tengo que corregir a esa oveja negra, no cambiar toda mi estructura familiar porque una de las estructuras está fallando, porque hay 7. ¿Entendéis a dónde voy? Entonces, repito y pido disculpas a algunos porque algunos sé que entendéis esto y que estáis ya hartos de que toque estos temas y que sea repetitivo y me decís, tío, ya te hemos entendido, no sigas explicándote para los que no te entienden. No me quería esconder con lo de Carlas Pérez. Entiendo que a algunos lo de Carlas Pérez les reafirma su idea, la idea de que el Barça está mal físicamente. A mí no me la refuerza, porque yo veo al Barça como un global que lo veía en un global de 3 factores y veía 2 que estaban mal. Sobre todo que estaban mal. Yo el tercero, el físico, yo no lo veía mal, porque entiendo que el Barça tiene una estructura de entrenamientos que incluye otros factores. Quizá el uno, visiblemente, de hecho, he leído muchos artículos de preparadores personales que dicen, es curioso cómo la gente, la opinión de la calle, los que no son profesionales, cuando un equipo va mal, al primer sitio donde apuntan es a la parte física. Y habitualmente no es la parte física el problema, y esto los equipos lo saben. Entonces es curioso que, no es curioso. Podéis no creeros esto que os digo. Nuevamente, buscar en internet y encontraréis los artículos de estos preparadores físicos que hablan de cómo al primero que se le señala cuando un equipo va mal es al preparador físico. Y cómo muchas veces eso no resuelve el problema. Se cambia de preparador y el equipo sigue mal. O se incrementan los entrenos y el equipo sigue sin reaccionar. No es un tema físico, señores. Lo siento mucho. Me gustaría poder simplificarlo. Mi opinión es que no es un tema físico. Mi opinión es la misma que la de Paco Seirulo. Paco Seirulo no diría que es un problema físico. Seguramente miraría las otras variables y miraría también cómo están, además de la física, y le daría a cada una el peso que se le tiene que dar.
Pero como hemos visto con Guardiola y con el propio Paco Seirulo, seguramente la parte física no sería el primer sitio donde mirarían, porque ellos no las consideran de las más importantes de forma individualizada. Son muy importantes cuando los metes en el colectivo de la ecuación de los 7 factores. Pero cuando lo dejas individualizado, es un factor relativamente pequeño dentro de la ecuación. Guardiola decía en unas declaraciones que las podéis buscar, le preguntaban sobre la forma física de los jugadores, es el otro vídeo que os quería traer, pero que no lo tengo, y Guardiola decía justamente que no me preocupa la parte física, no me preocupa. Olvidaros. Y hacía esta explicación. ¿Por qué creéis que en la primera parte hemos sido un pegote y parecíamos obesos que no podíamos correr y en la segunda parecíamos atletas de élite? No hemos hecho nada en el medio tiempo para cambiar eso físicamente. Hemos hecho un cambio mental. Y vamos como motos en la segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué en la primera no y en la segunda sí? No, dice, dejaros de la parte física, no habléis más de la parte física. Estos son gente joven que está todo el día entrenando y los partidos son parte del entreno y esa parte no me preocupa. Me tengo que dedicar a otras porque esa ya está cubierta. En general, en los equipos de élite, esa está cubierta. Pero es curioso que todo el mundo, a nivel profesional, diga, el aficionado, el no profesional, el primer sitio al que apunta es a la parte física. ¿No os lo creéis? Buscarlo. Yo solo os planteo la información. Es cuestión vuestra haceros las preguntas adecuadas si estáis del lado del que cree férreamente que el Barça tiene un problema físico. Sois vosotros los que tenéis que escuchar lo que he dicho y chequearlo y verificar y corroborar. Yo, el hecho de que haya hecho este vídeo es por respeto a todos aquellos que me habéis preguntado, con mucha educación, por cierto, esta vez, qué pensaba de las declaraciones de Carles Pérez, y sois muchos que me habéis rebatido antes y que simplemente me habéis hecho esta pregunta, ¿qué piensas de las declaraciones de Carles Pérez? Y por respeto a vosotros, vuelvo a hacer un vídeo con mi opinión. Mi opinión es que para mí el Barça no entrena bien, pero ya lo he dicho antes, no es que entrene mal porque está dejado de la parte física, entrena mal porque seguramente la parte social, es decir, la cohesión de grupo, no está bien. Entrena mal porque la parte de coordinación de grupo no está bien. La motivacional, es decir, la emotiva, no está bien. La de coordinación posiblemente tampoco esté bien trabajada. Y quizá, la física tampoco. Pero es que yo en los partidos, la física es la que menos me ha preocupado de lo que he visto hasta ahora. Me han preocupado muchas más estas otras cosas de la ecuación de Paco Seirulo, que ya intuía que fallaban cuando hice el otro vídeo, porque dije que la parte táctica y la parte emocional para mí en el Barça estaban mal trabajadas y que la parte física era la que menos me preocupaba. Bueno, es lo mismo que te diría Guardiola, lo mismo que te diría Paco Seirulo y, señores, es lo mismo que te diría Cruyff. Entonces, si queremos ser cruyffistas, tenemos que creernos este discurso porque es parte del cruyffismo. Otra cosa es que uno diga, no, yo soy cruyffista con matices. Perfecto. Entonces, te tienes que fumar quizá un Bartomeu, que también va por ahí diciendo que es cruyffista, pero cuando ves lo que hace, es un cruyffista con muchísimos matices. Tú tendrás que definir dónde empiezan y dónde acaban tus matices. Cuando uno es cruyffista de pura cepa, como me considero yo, me tengo que tragar y tengo que aceptar los preceptos de aquellos que son cruyffistas de arriba abajo, que son Guardiola, Paco Seirulo y el propio Cruyff, y todos aquellos que trabajan con esta gente y siguen esta metodología. Me lo tengo que creer. Y si me creo a estos señores, las frases sueltas de Carles Pérez, de Malcolm, de Jong, de Griezmann y del Espíritu Santo no son indicativas de nada. No me hacen no me dan una indicación, porque están tocando un grupo de personas toca uno de los factores de la ecuación de 7 variables. ¿Entendéis por dónde va la argumentación ahora? Espero que sí, espero que haya quedado claro. Y también os digo una cosa. Haceros esta pregunta. Malcolm se lesiona en el Zenit y Carles Pérez se ha ido a la Roma. ¿Se ha lesionado Carlos Pérez? ¿Por qué Carles Pérez no se lesiona si allí, no, como él dice, aquí eran relajados y allí son un no parar? ¿Por qué él no se ha lesionado y Malcolm sí? O sea, veis que en la argumentación ahí hay una contradicción. Porque por la argumentación, la probabilidad de que Carles Pérez se hubiese lesionado era muy alta. Porque claro, si va tan fuera de forma, pues en cuanto le carguen de trabajo se lesiona. Y Carles Pérez no se ha lesionado. Y no tienen mucha diferencia de edad, Malcolm y Carles Pérez. Y no tienen mucha diferencia de posición. De hecho, juegan en la misma. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Porque quizá Malcolm, mal que le pese, quizá su lesión no se explique solo por el cambio de club. Quizá haya otros factores que hayan contribuido a su lesión. Y él tendrá que averiguar cuáles son para no caer en el engaño de qué es eso, porque si se vuelve a lesionar no tendrá dónde agarrarse y tendrá que empezar de cero su investigación. Y eso será un error. Y por eso yo no quiero que simplifiquemos a la parte física, porque vendrá un entrenador que pondrá una disciplina férrea física, quizá el Barça no gane y tengamos que volver a empezar el análisis de los cojones para el bien del Barça. No simplifiquemos algo que Paco Seirulo pone como hiper complejo.
algo hipercomplejo requiere un análisis complejo y una explicación compleja y muchos matices. Los que no queréis hacer el ejercicio, bienvenidos sois, pero no critiquéis a los que sí queremos hacer el ejercicio de profundizar en este tipo de ideas, porque creo que eso no es criticable. Podréis criticar mis ideas, podréis criticar cómo hablo, mi tono, si falto al respeto, que es posible, y ya pido perdón por si alguno se sintió molesto con el vídeo anterior largo, pero no podéis criticar que uno busque profundizar o uno busque analizar más allá de lo que dice un grupo de gente que parece que tiene mucho tirón, porque mucha gente está de acuerdo, pero tenemos derecho a tener una visión alternativa, más compleja, que permita realmente al Barça salir de donde está. Y no simplificar las discusiones o no enfatizar aquellos parámetros que no son tan importantes para llegar a ese ADN Barça que nos hizo tan exitosos en un momento dado. Y que la parte física era un séptimo de la explicación de ese Barça triunfal. Así que bueno, chavales, os lo dejo aquí. Perdonar el rollo, es muy largo, lo siento, los temas complejos requieren tiempo. Es que es así, no se puede evitar. Yo lo siento mucho. El día que necesite, que tenga la necesidad de ser serio y de hablaros con información y ser exhaustivo en mi explicación, lo siento mucho, serán vídeos largos. A los que no os guste, no los veáis y lo entiendo perfectamente y no os preocupéis que mi idea no es ser este canal. Mi idea es ser el canal del Spider Culé, el enmascarado divertido que se lo pasa teta. Pero es verdad que estando en una situación el Barça como está, yo quiero contribuir, si puedo, si tengo las herramientas, quiero contribuir a un debate que permita al Barça solucionar sus problemas actuales. No que me permita a mí solo desahogarme de mi frustración porque el Barça no gana. Dicho esto, lo dejo aquí. Sé que este vídeo tendrá muchos dislikes porque el otro que también traje datos era el segundo vídeo de mi historia con más dislikes. Para aquellos que creéis que me subo a según qué carros para subir suscriptores, que sepáis que estos vídeos me juegan muy en contra y aún así, pues aquí estoy, porque ya sabéis, algunos, los que creáis, que yo no tengo una agenda monetaria. Yo no me gano la vida ni gano dinero con este canal de YouTube. Yo lo hago porque me da la realísima gana y porque me quiero divertir y quiero expresarme. Nada más, no hay ninguna agenda oculta, ni nada, y lo que he ganado hasta ahora, he ganado, ya os lo digo, he ganado 800 euros de mierda. Digo de mierda porque el canal tiene 1 año y medio. Así que bueno, un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.